Buenas tardes a todos. Desde la sala de capacitación de SMC Corporativo México. Ahora en una modalidad, la doctora Marisol Gallardo Ángel nos hizo favor de acompañarnos en los temas selectos de acuacultura, que se está dando de una manera especial con reconocimiento curricular. Pero el día de hoy, como martes de presencia, como todos los martes de presencia y virtuales, les queremos comentar que, bueno, agradecemos a todos los médicos veterinarios, biólogos y profesionistas del estado de Morelos que nos acompañan. Agradecemos también a todos los catedráticos que nos acompañan de la Universidad Realística de México, al público en general y a los profesionistas en general. Muchísimas gracias. Ahora con un tema parecido al que el grupo de conferencias de temas selectos en acuacultura. El día de hoy la plática la titula la doctora Marisol Gallardo Ángeles como acuarismo como una herramienta de conservación de biodiversidad. Le voy a ceder los micrófonos a la directora de AgroSource Internacional para que nos dé brevemente la semblanza de la doctora. Nuevamente agradeciendo, doctora, su presencia, nos honra con la misma y nos honra también el que usted comparta los conocimientos con todos nosotros. Buenas tardes y a continuación la licenciada Carmen dará la semblanza de la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos una vez más en una de nuestras conferencias, hoy, martes de presencia. Para los que no conocen a nuestra ingeniero ponente, ella es ingeniera ambiental, se llama Marisol Gallardo Ángeles. Ella es ingeniera ambiental en formación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en socioecología, es consultora socioambiental, miembro de la Sociedad Mundial de Acuaculturas, miembro de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de Acuarismo Responsable. Es coordinadora regional del Comité de Atención y Control y Erradicación de Especies Exóticas invasoras en las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilosoc y Temascaltepec. Sin más preámbulos, recibamos a nuestra ingeniera. Muchas gracias, ingeniera, otra vez saludándole. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Inge, gracias, comité organizador, por la invitación. Para mí siempre es un placer estar colaborando con ustedes. Y bueno, vamos a estar hoy platicando de un tema un tanto ambiguo, es el acuarismo como herramienta para la conservación de la biodiversidad. Entonces, les desgloso un poquito la plática. Vamos a iniciar platicando sobre los pros y contras del acuarismo y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco hasta las experiencias de conservación de la biodiversidad que se han tenido. No, por el tiempo de la presentación, no voy a poder presentarles todo lo que tenemos en manejo de ecosistemas acuáticos. Me voy a quedar hacia, digamos que la parte introductoria, porque lo que ahora queremos es que se conozca por qué pudiera ser o por qué se conozca, más bien, por qué lo manejamos como una herramienta para la conservación de la biodiversidad. Entonces me voy a quedar un poquito hasta las experiencias internacionales y les describiré algo de las nacionales. Y bueno, pues entonces creo que la mecánica es la misma. Preguntas al final. De cualquier manera, estaré pendiente por si hay alguna cuestión. Voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, señálenme si ya se ve, si ya están ahí viendo mi pantalla. Ok. Aquí. Y pues nuevamente es para mí jueves de
perdón, día de clase de los martes y jueves mi pequeña tiene clase de violín. Entonces es muy probable que de fondo escuchen alguna cuestión de ese tipo. Perdón, pero pues es que ahorita regresé de la oficina, estoy en casa. Entonces tal vez la escuchen por ahí. Procuraré que sea menos. Bueno, vamos a comenzar. Les decía, el tema es acuarismo como herramienta de conservación de la biodiversidad. Y vamos a comenzar. Aquí está. Platicando un poquito sobre el acuarismo en sí mismo. ¿Es inofensivo? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una pecera? ¿Qué es todo lo que implica o involucra tener una pecera en casa? Pues de momento lo primero equiparable es, por una parte, los beneficios terapéuticos, que es lo que inicialmente se maneja por tener una pecera en casa, ¿no? De hecho, todos los que tenemos pecera en casa, pues yo creo que nos hemos podido dar cuenta que es de mucho beneficio si genera tal cual un cierto porcentaje de relajación, por decirlo así, pero por el otro lado también implica lo que no se ve directamente en casa, que son todos estos riesgos ambientales que han impactado directamente en la biodiversidad a lo largo de la historia del acuarismo. No la voy a describir del todo, platicamos un poquito la sesión anterior, pero bueno, nada más como preámbulo. Recordemos que el acuarismo está monitoreado, digamos, a nivel de evaluación de impacto ambiental, más o menos entre hace 15 y 17 años, que en México se comenzó a establecer esta evaluación de los impactos ambientales del acuarismo en los ecosistemas mexicanos, ¿no? Porque ya era muy notable, ¿no? Y las pérdidas económicas ya empezaron a ser muy poco manejables, entonces hubo que empezar la investigación en ese sentido y tenemos información más o menos desde hace como 15 años, decía 15, 17, digamos que 15 años, que sabemos todo lo que ha impactado el tener peceras en casa directamente en los ecosistemas mexicanos. Entonces, por una parte, sí, tiene muchos beneficios y por la otra también el manejo irresponsable nos ha dejado en un panorama complejo a nivel de manejo y conservación de la biodiversidad. Bueno, entonces, paso a la siguiente diapositiva. No sé por qué me está dando un poquito de problema pasarla. Ok, aquí está. Me imagino que es por las fotos que están un poquito pesadas. Bueno, quise iniciar con este ejercicio. Normalmente siempre las charlas que comparto me gusta iniciarlas con la parte práctica, no tan teórica. Esta imagen que están viendo es de gestión de los peces y unos amigos de diferentes expertices en el acuarismo nos ayudaron a montarla, ¿no? Este fue el segundo día de montaje, entonces todavía no estaba la gran cosa. Pero esta nos permitió generar sin querer un ejercicio muy interesante. Del lado derecho, en las letras negras grises, están los comentarios que recibíamos en casa de cuando venía alguna visita de algún colega especializado en sistemas acuáticos, ¿no? Nosotros somos consultores ambientales, entonces tenemos el honor de colaborar con limnólogos en el número de especialidades en sistemas acuáticos. Entonces ellos venían y vertían sus opiniones sobre la pecera y del lado izquierdo puse las opiniones de los amigos que venían a casa y eran hobbyistas o acuaristas o muy metidos en el mundo del hobby, y estas eran las cosas que nos compartían, ¿no? Entonces, por un lado, los que tienen el ojo entrenado en sistemas acuáticos, cuando ven una pecera, pues de entrada ven que hay un manejo de especies exóticas invasoras de flora y fauna, que hay plagas y enfermedades sanitarias que pueden llegar a impactar directamente al medio silvestre si salen de estos sistemas controlados, que hay un uso de plásticos y combustible fósil en este tipo de sistemas estéticos de acondicionamiento doméstico,
hay un uso de rocas y sustratos que posiblemente estén generando una erosión o una perturbación en calidad de suelo en cierto lugar de donde se estén extrayendo, que puede haber alteraciones en la calidad del agua mediante la floración algal cuando se hace el recambio en las peceras domésticas y esta agua directamente, ya sea que se vierta en los drenajes, que es lo más común, o en el mejor de los casos, pues que se vierta en jardines, ¿no? Y que también puede haber con este tipo de equipos, en esta pecera teníamos instalado un filtro canister y había un aumento innecesario en el consumo de energía eléctrica para muchas opiniones, ¿no? Pero cuando venían los amigos acuaristas, hobbyistas, ellos nos decían que estaba muy padre porque entonces teníamos un manejo positivo del estrés en casa, ¿no? Entonces era muy padre para ellos llegar y opinar y decir, muévele aquí, mira, puedes hacerle así. Y de esa manera nos decían, es que es muy bueno para manejar el estrés, yo lo súper recomiendo. La opinión de ellos es que este tipo de instrumentos genera un acercamiento al conocimiento de los ecosistemas y que se pueden además conocer otras especies acuáticas mundiales que de otra manera no, con las que de otra manera no podríamos tener el acercamiento. Y si bien es cierto, la mayoría de las especies que se manejan en México, pues sí son exóticas, son originarias ya sea de Asia o del Amazonas, ¿no? Y también ellos nos opinaban que había un acercamiento de los niños a la biología. Esta es una opinión muy general, pero fue en varias ocasiones que la externaron diferentes personas. Y nos decían también, este es un método para enseñar a ser responsables a los niños en el manejo de un organismo vivo, ¿no? Porque pues les enseñas a alimentarlos, a cambiarles el agua. En sí lo englobaban en la cuestión de educación ambiental. Entonces era muy interesante esta opinión al respecto. Y bueno, por último, nosotros teníamos peces nacionales, entonces pues se genera una derrama económica en la producción acuícola nacional. Estoy hablando de la urna que nosotros teníamos en casa y esto es lo que diferentes personas nos opinaron. Ahora, cuando esto ya lo llevamos a un nivel mucho más académico, ya hacemos una evaluación sobre si el hobby es inofensivo o no. Esta es la misma urna, pero las opiniones que aquí están vertidas ya no son de amigos que venían a la casa, ¿no? Ya es lo que dice el mundo académico sobre el hobby, sobre el acuarismo en general. En primera, que hay plagas y enfermedades sanitarias en el medio silvestre que provienen de peces de ornato que fueron liberados, que generaron invasiones biológicas, desplazando especies nativas, posiblemente endémicas, y que al final desencadenaron ciertas enfermedades en algunos cauces, rejoyas, arroyos de los sistemas acuáticos. Entre las cosas más graves está que en México se han registrado especies de peces exóticas utilizadas en el acuarismo en 9 de las 10 provincias acuáticas en las que se divide el país. Y esto lo dice Julia Carabias, que los que estén un poco cercanos a la cuestión ambiental, ella es una referente, ¿no?, de investigación biológica ambiental para sistemas naturales. Entonces, que ella opine esto del acuarismo es muy grave y nos puso mucho tiempo en el ojo del huracán, ¿no? También, pues, que hay una transmisión de parásitos y enfermedades en su nuevo ecosistema, que es algo referido a lo que ya les decía. Esto lo manifestó la Universidad de Nuevo León. Que hay un pésimo manejo de especies bajo NOM, y es absolutamente cierto, tristemente. En varios casos, porque las especies decorativas que se utilizan pueden ser incluso algunas como el mangle, y pues no se cuenta con los permisos adecuados, ¿no? Y no se cuenta además con el manejo adecuado para tener este tipo de organismos que son tan importantes en los ecosistemas naturales.
Y bueno, una opinión muy importante que vierte la academia, específicamente también la UNAM, es que se estima que la extinción de especies en ecosistemas acuáticos es 5 veces mayor que en los terrestres, y después de la destrucción de los hábitats naturales, la introducción de especies exóticas es la segunda causa de extinción de peces. Entonces, esto pues nos deja claro que el hobby no es inofensivo, ¿no? Mientras lo manejamos adecuadamente, que es a lo que hemos querido llegar, pues no pasa nada y puede ser una herramienta de conservación. Sin embargo, cuando no se maneja de manera adecuada, cuando no se tiene la capacitación, la información y en el número de recursos que iremos describiendo adecuados, pues no es un hobby tan inofensivo y nos pone, disculpen, nos pone en esta situación de observancia ambiental. Bueno, pues entonces este es el panorama y voy a mencionar algunos de los ejemplos más representativos de observancia ambiental directamente de daño o de impacto ambiental negativo del acuarismo a sistemas acuáticos naturales. El más común, pues, o el que más suena es el caso de Cuatro Ciénegas, en donde, bueno, hay 19 especies dentro de estas ciénegas, justamente de estas lagunas. 8 son endémicas. Eso quiere decir que solamente están en esta parte del mundo, que no, a menos que sea una reproducción controlada bajo los permisos adecuados del país de destino, no vamos a encontrar estas especies en otro lugar. Entonces, 8 solo pueden estar aquí en Cuatro Ciénegas y están amenazadas por la liberación de un cíclido, que es el cíclido joya africano, y compite directamente con los cíclidos nativos, los ha desplazado, ha minimizado la población y se tiene el dato con alta precisión de que fue liberado por un acuarista, ¿no? Entonces, esto ya implica una cuestión de responsabilidad ambiental. Esto se ha repetido en varios lugares. Este es el más representativo en este sentido por la importancia del endemismo que hay en este lugar. Sin embargo, en muchos casos, con la finalidad de querer repoblar ciertos lugares, pues sí, los acuaristas han hecho esta liberación de especies sin control, sin información, y han perturbado los ecosistemas, ¿no? No puedo decir que todos han sido malintencionados ni bien intencionados, la cuestión es que han sido incorrectos y eso ha impactado directamente a ecosistemas tan importantes como y directamente a la biodiversidad, no solo en cuestión acuática, sino también en cuestión terrestre. Otro ejemplo muy, muy sonado, y de hecho se puede ver en algunas ocasiones en la laguna de Chignahuapan, ahí ya hay otro tipo de manejo con el que hemos trabajado en conjunto con el Club de Pesca, en donde ya se ha controlado un tanto, pero bueno, es en varias lagunas, lagos y lagos de Puebla y de otras partes del país está, ¿no? Que es la cola de zorro, que es la especie, bueno, su nombre científico es Ceratophyllum demersum. Es muy vendida en los acuarios, es muy barata porque como es muy invasiva, pues se reproduce rápidamente, no tiene altos requerimientos, hasta en cualquier charco casi de agua sucia, por decirlo en términos globales, puede mantenerse. Y entonces es muy recomendada por los acuarios para, incluso ahora los acuarios plantados, a lo que llegaremos más adelante. Entonces, mientras lo tengas en tu urna en casa, no pasa nada, pero el inconveniente es que cuando le das un mal manejo y esto se libera a ecosistemas naturales, pues hay una invasión de este tipo, ¿no? Que en primera, pues agota, o sea, así a grandes rasgos, pues agota el oxígeno disponible en este cuerpo de agua, genera carga orgánica que el mismo cuerpo de agua no puede manejar, digamos, soportar, y empieza a haber putrefacción, por decirlo así, se llama eutrofización. Empieza a haber cambio de coloración en el agua, eso implica disminución de oxígeno, aumento de otros elementos
nitratos, amonios, que son perjudiciales para el ecosistema y afecta también la parte terrestre, ¿no? Toda la parte de riparios también es afectada por este tipo de flora que es mal manejada, posiblemente con origen en el acuarismo. Otro ejemplo que es muy común es el Plecostomus, que es el conocido como limpiapeceras. Quise poner estas imágenes, son tomadas de internet. Siempre lo venden con la idea de que son los limpiapeceras. Realmente no hay un estudio, y yo he buscado en varios países, no hay un estudio que certifique o garantice que son peces que limpian las peceras. Realmente es una, creo yo, es una opinión muy personal, una técnica de venta, ¿no? Entonces, se vende muchísimo, pues porque todos somos algo flojos para limpiar nuestros acuarios, y entonces metemos o introducimos este tipo de organismos al acuario. Hay unos muy bellos, incluso en Morelos producen unos muy bonitos. Sin embargo, el problema es que cuando están en sistemas naturales, pasan cosas como estas. La imagen que ven de frente en el lado derecho es la presa del infiernillo. No quise poner otras más dramáticas, me remonté a esta en donde está un pescador tomando el ejemplar de Plecostomus y vean el tamaño que tiene. Y la carcasa, como es un pez muy duro, tiene una carcasa muy dura, rompe todas las artes de pesca y ha terminado con la actividad de pesca artesanal. Eso por la parte económica, ¿no? Y por la parte de biodiversidad, pues desplaza especies nativas, obviamente. Y este pez hace una especie de cuevas. No es como otros peces, este impacta directamente al suelo, toda la parte riparia. Hace una especie de cuevas o de cavernas con esta misma carcasa dura que tiene, y ahí anida. Y toda esa perturbación al suelo pues también ha ido disminuyendo la capacidad del mismo embalse de controlar el flujo natural del humedal. O sea, ha hecho también un impacto directo en la cuestión de suelos, ¿no? Y esto es por mal manejo. Entonces, pues tenemos que hay varias cuestiones que ha generado el acuarismo, y me quise de aquí saltar a lo que recientemente es nuestra preocupación. Cuando digo nuestra, me refiero a algunos que estudiamos humedales o sistemas acuáticos y evaluamos ciertos factores. Cuando esto lo contraponemos con lo que está pasando en el hobby, hay una cuestión que nos preocupa mucho, que es la depredación de los ecosistemas. Esto está pasando a partir de varios clubes de acuarismo, que pienso que no son malintencionados, simplemente les falta un poquito de orientación, en donde se están organizando expediciones sin el manejo adecuado y van a ecosistemas naturales en donde la mecánica es crear o bueno, visitar esos lugares para generar biotopos, ¿no? Los biotopos, no quise poner alguna fotografía de las muchas que tengo de cuando estas personas van a estos sistemas naturales y están haciendo lo que les describo. Bueno, no quise ponerles esas fotos. Me quise remontar a esta imagen de cuál es el componente de un biotopo. El biotopo no es algo creado en el acuarismo, el biotopo es en sí algo que nos sirve, lo voy a decir en términos muy burdos, algo que nos sirve para estudiar los ecosistemas. Es una réplica chiquita de un ecosistema natural. Lo estudiamos primero, lo llevamos a un sistema de réplica artificial y generamos las condiciones adecuadas para la restauración. Para eso sirve el biotopo. En el acuarismo recientemente está muy de moda y se maneja como herramienta para el rescate de ecosistemas. Si lo haces mal, estás impactando directamente, y eso es algo que nos está preocupando últimamente, ¿no? Y decía, hay estas expediciones sin manejo adecuado. Bueno, ya no me voy a los permisos de colecta, que evidentemente no se tienen, pero dejando eso de lado, se organizan grupos muy grandes, van a incluso áreas naturales protegidas a hacer este tipo de expediciones
que pues si bien son divertidas y los acercan un poquito más al conocimiento de los sistemas acuáticos, al estar mal manejadas pueden generar también un impacto secundario que no va a beneficiar a la biodiversidad, que es el enfoque, digamos, de origen que se le está dando, ¿no? Decía, el biotopo es este sistema mediante el cual se estudian los ecosistemas naturales, pero cuando no lo manejas bien, pues puedes generar muchos impactos. Entre ellos está los impactos directos a la depredación de ecosistemas que causan las colectas ilegales. Toman peces, toman ramas, lo estoy diciendo en términos muy burdos, ramas, a replicar estos sistemas en casa, y pues muchas veces están perturbando directamente el ecosistema. Entonces, este tipo de malas prácticas no genera información para la conservación de la biodiversidad y nuevamente nos va a dar un enfoque negativo para el hobby, que después nos va a impactar en otra cuestión. Bueno, ¿cómo sí se debe hacer? Ya que dije cómo no, quise tomar el punto de cómo sí se debe hacer. Esta es una imagen de un estudio en donde aparece un biotopo en 2 lagunas. Este estudio no es de nosotros, lo hemos tomado como referencia para algunas cuestiones, pero bueno, en general lo que sí se debe hacer para conservar la biodiversidad a través de un biotopo como modelo del acuarismo es, primero, pues tienes que hacer una caracterización ecológica del lugar, ¿no? Y para una caracterización ecológica del lugar, además de ir tú como aficionado, también tiene que ir la parte experta o especializada. O sea, no tienes que tener un doctorado en limnología, no. O sea, tienes que al menos ser una persona informada sobre el tipo de ecosistema que vas a visitar, si está dentro de un área natural protegida, de qué manera se tiene que manejar ese pequeño reducto ecosistémico que vas a estudiar. O sea, tienes que estar informado para poder hacer o ir con gente informada para hacer una caracterización ecológica. La caracterización ecológica implica muchísimas cosas, como entre las más breves son el monitoreo de flora y fauna. No tan solo estudiamos lo que está dentro del agua, estudiamos también lo que hay afuera, porque los ecosistemas nunca son independientes, siempre hay correlaciones, siempre hay sinergias, bueno, de otro tipo de cuestiones mucho más biológicas entre comunidades de especies que se tienen que estudiar para poder ver cuál es la mecánica para generar beneficio a esa biodiversidad. Se hace también un monitoreo de calidad del agua. Se recomienda en este caso, bueno, obviamente los monitoreos en laboratorios pues son muy caros, pero sí se recomienda al menos tener equipo para monitorear pH, nitratos, nitritos, cuestiones muy técnicas de calidad del agua que van a ser básicas para la réplica del biotopo en casa o en el sistema que lo vayas a presentar. La estimación de agentes de perturbación, pues eso es básico porque eso es lo que te va a dar la clave para que tu biotopo sea una herramienta para la conservación. O sea, una vez que tú caracterizas, haces la matriz de evaluación y entonces estimas los agentes de perturbación. Lo que vas a hacer en tu modelo replicable es prueba y error para ver cómo los eliminas. Y después, esto lo montas en un modelo de simulación ambiental que debe de estar preferentemente asesorado por un especialista. Y si todo funciona, hasta aquí en la teoría, lo llevas a una recreación del medio natural. O sea, la recreación es el último punto, porque en la recreación, si ya vas, ya sabes que vas a colectar, ya sabes en qué cantidades que vas a colectar, en qué zona vas a colectar y en qué temporada del año, si está lloviendo o no, el clima que va a afectar, en qué tipo de suelo, tiene que ser la colindancia. O sea, son muchos factores, no nada más es ir y tomarlo de lo que veo en el río y me lo llevo y lo pongo en una pizarra, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Suena bastante imposible hasta el momento, sin embargo, yo tengo varios amigos
a acuaristas que han hecho biotopos muy buenos, sin finalidades de concurso, solamente para recrear estos sistemas y ver cómo pueden beneficiar desde su expertise, porque también hay que decirlo, los acuaristas desarrollan una expertise muy particular. Todos los días están viendo su acuario, todos los días ellos notan si hay una variación en el alga, si hay una alga, si hay una cuestión diferente en el agua. Entonces, toda esta expertise, cuando se puede manejar de la manera adecuada para montarlo a sistemas naturales, pues es una maravilla, porque es cuando se convierte en sí mismo en una herramienta para la conservación. Entonces, este nuevo enfoque que algunas personas se han tomado la molestia de generar mediante sus propias investigaciones, que son, a veces la academia les llama investigaciones caseras. No me gusta el término, yo prefiero decir investigaciones personalizadas, por decirlo así, porque se generan bajo el ojo expertise de cada acuarista. Han generado esta base técnica ha generado otro tipo de opiniones científicas hacia el acuarismo. En estas que puse aquí, son algunas que se emiten por expertos de diferentes universidades que se han dedicado desde hace muchísimo tiempo al estudio del acuarismo. Entonces, han podido notar que la acuariofilia contribuye a ampliar el conocimiento biológico sobre las especies desconocidas, potencia la colaboración con científicos en localizar y descubrir nuevas especies. Eso es cierto, normalmente cuando nosotros queremos hacer algún estudio de un río o de un humedal, buscamos gente o acuaristas que ya hayan tenido experiencias previas, no específicamente dentro del sistema natural, sino con las especies que estamos pretendiendo encontrar. O sea, ellos ya tienen información que nosotros necesitamos fortalecer. Y hay muchas especies nuevas que se han descrito a partir de la expertise de los acuaristas, ¿no? No necesariamente de un taxónomo de peces, sino de un acuarista meramente por esta cuestión de observar diario, muchas veces al día, cómo son sus urnas y cómo se están comportando las especies dentro de ellas. Bueno, hay una opinión de un especialista de la Universidad de Nuevo León que dice: quien tiene peces como mascotas no es un acuariofilio. Quien se preocupa por la biología y la ecología de los peces y crea un ecosistema donde solo son una parte de los organismos que viven en el acuario, sí lo es. Es decir, aquella persona que se profesionaliza no necesita meramente tener la especialización académica, sino que se profesionaliza en el conocimiento biológico y ecológico de las especies, pues puede generar este tipo de contribución que fortalece la conservación de la biodiversidad. Y bueno, también el acuarismo genera un porcentaje interesante de acuaristas responsables y comprometidos con el mundo de la conservación biológica. Este es el efecto, bueno, lo que nosotros llamamos el efecto réplica, es decir, cuando un acuarista entiende cómo funciona la misma urna que él tiene, pero en un ecosistema natural, lo que va a hacer es promover esta información y esto beneficia directamente a la conservación de la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo es que se ha convertido poco a poco toda esta información y toda esta vertiente en una herramienta para la conservación? Pues bueno, hemos tenido que partir desde la parte de la producción. Platicamos un poquito la charla anterior sobre las buenas prácticas, la aplicación de métodos de bioseguridad, que los sistemas de producción estén contenidos y controlados, es decir, virar hacia la producción sustentable, que ese es todo un tema, ¿no? No me voy a detener mucho en eso. Y la otra parte es, pues, profesionalizando al sector productivo mediante capacitación. Estas imágenes que vemos aquí son del criadero Acatlán. Este criadero está ubicado en Acatlán de Juárez, en Jalisco. Y las personas que ven aquí capacitándose son jovistas.
¿no? En su mayoría son hobbyistas, incluso, bueno, no puedo decir las marcas, pero bueno, sí, incluso Petcon, ¿no? Mandó a gente a capacitarse aquí en esta ocasión con nosotros. Quien está impartiendo la plática es un ingeniero acuícola que en ese momento era el responsable del criadero, y se les habló de todo el tipo de manejo y se les hablaron de las buenas prácticas. Cómo es que en este criadero se generan organismos de calidad y cómo deben de mantenerse y contenerse para que no lleguen a los ecosistemas naturales. Esto fue alguna de las muchas pláticas que exigen mayor calidad. Y ese hobbyista que ya está exigiendo mayor calidad, para nosotros es un aliado importantísimo, porque es el hobbyista que ya sabe cómo funcionan los ecosistemas naturales, y para nosotros es un aliado para la conservación. Entonces, nos apoyamos mucho de establecimientos como Acuario Hiroshi, que también está en Guadalajara. Bueno, también está en Jalisco, más bien nada más que ellos están en Guadalajara, en donde se tiene un manejo muy específico de las especies. El personal también está muy especializado, entonces al hobbyista, al cliente, le dan la información muy puntual sobre el manejo de especies, e incluso llegando a puntos de conservación de la biodiversidad. Ese es un trabajo que ha llevado un poco de tiempo, pero también se ha logrado por el interés de los dueños de los acuarios. No solo Hiroshi, hay varios, pero quise poner el acuario de Hiri. Se puede lograr mediante el compromiso de una serie de actores en los que podemos ir fortaleciendo las herramientas de conservación fuera de las urnas, ¿no? Decíamos, entonces, ¿cómo se convierte en una herramienta de conservación? Pues hay que partir desde el origen, virando hacia la sustentabilidad. Aquí ya aumenté otros puntos de enlace. Invirtiendo en buenos equipos de filtración. No es lo mismo tener una pecerita con, por ejemplo, peces japoneses, con un filtro simple, a ya tener otro tipo de población con filtros muy específicos que nos van a generar mejor eficiencia energética. Vienen de empresas que tienen cierto compromiso ambiental, van además a generar una mejor calidad de agua de descarga, porque no siempre se riega o se vierte esta agua de las urnas en los jardines. En muchos casos esta filtración algal que sale de tanto de los criaderos como de los acuarios mismos, acuarios como establecimientos me refiero, impacta directamente en el manejo algal del agua, incluso de descarga municipal, ¿no? Entonces hay que invertir en buenos equipos. No siempre se puede, pero poco a poco hay que ir virando hacia allá. Hay que manejar especies adecuadamente. Hay muchas herramientas, ahorita vamos a mencionar algunas, principalmente evitando la adquisición de especies a las cuales ya se les tiene identificado el nivel de invasividad, y pues se sabe que pueden generar una perturbación ecosistémica, ¿no? Entonces hay que evitar esas especies. Y poco a poco ha habido diferentes iniciativas para ir trabajando especies nativas. Es todavía algo que está, por decirlo en términos burdos, muy verde, porque los peces nativos pues son charalitos o peces sin mucha empatía estética, ¿no? Y el acuarismo pues lo que busca es peces bonitos. Entonces en este caso estamos batallando un poco en México con eso, pero por ejemplo Alemania o la Unión Europea busca mucho los peces nativos mexicanos para el hobby. Entonces digo, si queremos siempre estarnos comparando con el acuarismo que hacen allá, pues también sería bueno ir viendo desde el enfoque que ellos lo ven, ¿no? Que en muchos casos es precisamente mantener las especies que para nosotros serían nativas y darles esa belleza, y que el estudio de estas especies beneficie directamente a los ecosistemas. Pero aquí hay que recalcar, hay que evitar la ilegalidad, ¿no? Este tipo de colectas sin
Tennyson, pues nos van a impactar directamente en algún momento y nos van a dar otra muy mala facha a los acuaristas por estas malas prácticas. Entonces hay que evitar la ilegalidad. Decía, no comprar especies bajo NOM en establecimientos que no sean UMA, evitar depredación directa de ecosistemas. Es un tema complejo realmente la ilegalidad en el acuarismo, pero entre más alejados estemos de ellos, mejor es para la conservación de la biodiversidad. Y bueno, generando información efectiva relacionada con sistemas acuáticos artificiales. Es muy común entrar a los foros acuaristas y escuchar a 50,000, o no escuchar, leer a 50,000 expertos. Entonces, muchas veces yo sí los consulto en busca de información precisamente efectiva, y hay muy poquita, y veo que mucha es muy malintencionada, ¿no? Alguien puede saber o estar llevando su sistema poco a poquito, prueba y error, tratando, sí, primero de establecer su sistema artificial, acuático artificial, bajo sus propios recursos, con las limitaciones que esto implique, y pues nunca falta el super experto que le dice que va muy mal, y entonces esta cuestión de transquiversar la información y no basarte meramente en información técnico-académica comprobada, o sea, digamos, sustentar un poquito esto, lo que nos lleva en sí mismo es a las malas prácticas, porque esa persona que inicialmente estaba preguntando, que ahí más o menos la llevaba, le dices que no va así, no le sustentas por qué, solamente lo dices si el de buena fe te cree, y pues se arruina su sistema, en muchos casos, porque en algunos momentos le he dado seguimiento a esas conversas, y se arruina su sistema y no se genera información efectiva. ¿Por qué es importante que se genere información efectiva? Porque hay una serie de nuevas tendencias que a mí me tienen fascinada, porque es un nivel de profesionalización muy, muy importante, ¿no? Esta lámina la ocupé la vez pasada también. Es Javier Lecuna, es un aquascaper profesional. El aquascaping es una nueva tendencia en México, relativamente nueva. En Asia pues ya tiene mucho más tiempo, pero muy independientemente de que es muy escénica, y se presenta en concursos mundiales de alto nivel, a nivel paisajismo acuático, que el paisajismo, cuando lo llevamos a un tema ambiental, el paisajismo acuático o ecosistémico en sistemas acuáticos, es algo muy, muy, muy difícil de manejar porque hay poca información. Por eso es que estas nuevas tendencias a mí me parecen súper interesantes, porque este tipo de expertos, que en muchos casos no pertenecen a la academia, están generando información súper valiosa para los que nos dedicamos un poquito al estudio de sistemas acuáticos, ¿no? Porque lo hacen de una manera tan profesional y tan profesionalizada, ambas cosas, que es muy importante tener, bueno, lograr colaboraciones con ellos para la generación de información. Ellos obviamente no utilizan cualquier tipo de planta, utilizan planta de alta calidad. Esta es la marca Green Garden, que tiene un nivel de producción de súper alta calidad en México, que puede competir incluso con la planta europea. Y pues lo tenemos en México, ¿no? Entonces, si esto en algún momento, ese estudio lo llevamos a ecosistemas naturales, va a ser una maravilla. Bueno, me detengo un poco. También en peces, decía, hay sistemas de producción en los que los ejemplares son muy, muy, muy de buena calidad por el manejo que les dan. Esto es producción sustentable, tanto en plantas como en peces. Y esto, con el buen manejo del hobbyista, puede generar muchísima información para la conservación de la biodiversidad en México. Decía, este es el modelo de Javier Lecuna, con el que obtuvo un muy buen ranking en 2019. Entonces, esta imagen me gusta mucho ponerla porque cuando alguien
que no es hobbyista, sino que ha estudiado un poco de sistemas acuáticos lo ve, no podemos evitar tener la aspiración personal de lograr algo así, pero en un sistema natural, aunque sea una pequeñita parte. O sea, si pudiéramos lograr esta expertise de manejo en un sistema natural, estaríamos absolutamente del otro lado con la conservación de humedales en México, ¿no? Que es un tema, tenemos muchos sitios Ramsar y todos están impactados y todos tienen muy poco manejo. Y este tipo de información que viene desde el hobby es muy importante para los ecosistemas naturales, nada más que nos está costando un tanto alianzarlo, ¿no? Porque por una parte, pues la academia tiene una manera de estudiar y desarrollar investigación aplicada y se financia de cierta manera, y estos amigos hobbyistas también tienen otro enfoque, ¿no? Entonces, poder enlazar o articular estos medios para lograr este tipo de manejo, pero en sistemas naturales, es una herramienta muy interesante a la que tenemos que virar. O sea, todas planta de calidad. O sea, a mí me sorprende mucho el estudio empírico, y lo digo sin denostar, que hacen los aquascapers por determinar el tipo de plantas. Ellos tienen una clasificación de altos, medios, bajos requerimientos, el manejo algal, el tipo de roca, con eso controlas ciertas cuestiones de suelo muy interesantes. Si esto lo pudiéramos llevar aquí, esta es una imagen de un sistema acuático que nosotros trabajamos. Es el sitio Ramsar Presa Nechapa, ubicada en el municipio de Huachinango, Tlaola, en Sierra Norte de Puebla. No tienen idea cómo hemos batallado para manejar la mancha del hilo acuático aquí. Y la réplica de un sistema de este tipo, obviamente esto es estético, pero a mejorar las condiciones naturales de un sistema real, haciendo este tipo de colaboración, es una maravilla, ¿no? Hay que hacerlo de pequeño a mayor, hay que hacer reductos, hay que hacer mucha investigación y mucha suma de voluntades. Y con suma de voluntades me refiero también a la parte que muchas veces nos deja un poquito de lado el manejo del recurso para las investigaciones, ¿no? En muchos casos, nosotros tenemos muchos años estudiando este lugar y muchos han sido con financiamiento propio. Y algunos otros colaboradores que nos han ayudado lo han hecho de manera voluntaria, ¿no? Y bueno, esto se ve reflejado ya un poquito en herramientas de educación ambiental para la conservación. Es decir, ya toda esa parte negativa que veíamos en el principio, a través del tiempo se ha podido articular o hemos podido, un poquito hemos contribuido nosotros, pero hay mucho trabajo que muchos investigadores han hecho a partir de esta identificación de pros y contras desde el acuarismo. Y se ha logrado establecer cuestiones como esto que fue el primer foro internacional de acuacultura ornamental y acuarismo. O sea, ha habido muchos eventos, pero este a mí me parece de los más representativos porque tuvo la participación directa de la CONABIO. La CONABIO es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Es la mejor institución a nivel mundial en conservación de la biodiversidad y promovió este foro, fue partícipe, fue promovido por la UNAM, sumaron a tanto instituciones de producción, como son, bueno, en ese momento era Zagarpa, ahora es ADER, la parte regulatoria que es Senacica, decía la parte ambiental, que es CONABIO, la CONAPESCA, y diferentes otras universidades también en alianza con la UNAM. Y la CONABIO lo promovió. Esto ya es una herramienta para la conservación. Entonces, lo que buscamos es la profesionalización del sector. Fueron, no recuerdo si 3 días, pero al menos 2 de conferencias muy intensas, muy especializadas, en donde la mayoría de asistentes fueron hobbyistas. Pues después se nos vino el recorte presupuestal y la pandemia, y está un poco detenido, pero desde la trinchera hemos poquito a poquito tratado de seguir impulsando cuestiones como estas, ¿no? Otra cuestión es la promoción del uso de herramientas especializadas. Decía, la CONABIO ya no está
bajo el enfoque directo de no toques para conservar. Ahora vamos a estudiarlo juntos, ¿no? Por así decirlo de manera generalizada. Y ha generado una serie de herramientas en las cuales hay materiales especializados muy digeribles para cualquier persona que incluso no esté a nivel técnico o científico capacitada para estas lecturas tan pesadas que a veces son sobre ictiología, ¿no? Hay materiales muy digeridos que están de acceso, puse aquí la dirección, en este tipo de páginas. Hay materiales también audiovisuales a los que nos gusta leer menos y hay dos en específico muy puntuales que se han generado o se generaron a través del proyecto GEF, de lo que platicamos un poquito la sesión anterior, y pues están a disposición del público, ¿no? Y bueno, unas recomendaciones generales, pues adquirir productos de alta calidad, decíamos, plantas de alta calidad. Yo sé que las plantas acuáticas, hay muchos productores y hay muchas muy baratas, principalmente en Morelos hay mucha competencia por esto, pero la producción, cuando ese tipo de producción sale a sistemas naturales, nos genera una perturbación ecosistémica muy grave. Entonces sí les recomiendo que aunque les cueste un poquito más, compren plantas de calidad en lugares, establecimientos especializados en donde les puedan dar las recomendaciones adecuadas, ¿no? Y esta es una nota internacional ya de una cuestión, ya de una cuestión comprobada, digámoslo así, de una colaboración entre acuaristas e ictiólogos para la conservación de ecosistemas. Esto es en Costa Rica. Ahí hay una asociación que se llama CACET. Ellos ya organizaron el primer congreso latinoamericano de ictiología. O sea, desde expertos de acuarismo se sumaron con la academia e hicieron este tipo de evento que es muy, muy pesado para el sector. O sea, es muy importante, quiero decir. Y generaron incluso el plan de manejo, ¿no? del pez bobo, que es muy representativo en Costa Rica. Entonces, en México, nosotros a través de AMPAR quisimos hacer algo, bueno, más bien estábamos trabajando a la par algo similar. Cuando encontramos esta experiencia dijimos, pues qué padre, hay otros locos en otros lugares. Entonces, son cosas a las que se tienen que ir llegando poco a poco. Sí hay experiencias de éxito, hay que encontrar los enlaces y no es nada fácil, pero sí como tal está comprobado que el acuarismo puede ser una herramienta para la conservación de la biodiversidad, sí, solo sí, se maneja adecuadamente. Del otro modo, vamos a seguir generando impactos negativos y se va a ver viendo mal el sector y vamos a tener observancias ambientales muy graves. Entonces, si solo sí lo hacemos bien, lo podemos convertir o seguir convirtiendo, colaborando para convertirlo en una herramienta para la conservación de la biodiversidad. Bueno, las recomendaciones finales, primero pues consultar a los expertos, no tiene que ser necesariamente gente de la academia, pueden ser, decíamos, ¿no? Lugares especializados, hay muchas herramientas digitales, hay material de divulgación, ya la red nos permite tener acceso a otro tipo de experiencias en donde podamos ir orientando las nuestras, las propias, para hacer un buen manejo del acuarismo. Desarrollar técnicas propias en sistemas pequeños mediante la adquisición de productos de buena calidad. Evitar colectas en sistemas naturales, por favor. Evitar liberación de flora y fauna, por favor, y encarecidamente no lo hagan. Y desarrollar foros especializados y colaborar con la academia, ¿no? Decía, estamos en esta parte de sumar la expertise académica con la expertise de los hobbyistas y hemos tenido buenos resultados, ¿no? Poco a poco se ha ido labrando el camino, entonces, pues, quise describirles lo más representativo de esta experiencia que nosotros hemos tenido. Les dejo aquí mis datos de contacto. Lamento haber ido tan deprisa. Quise cumplir con el
tiempo, pero me pasé, perdonarán. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación y quedo a la escucha. Pues muchísimas gracias, doctora Marisol. Muchísimas gracias. Tengo un par de comentarios. La doctora Elsie dice, muy buena plática. Ojalá pudiera apoyarnos con algún proyecto en el CEBETA 08. Este CEBETA 08 está en el estado de Morelos. La licenciada Gina Alvarado, que a través de ella tuvimos el contacto de usted, el acercamiento de usted. Gracias, licenciada. Y su comentario es, excelente ponencia, Marisol. Gracias y saludos. Creo el doctor Fernando Seriñá, muy bien, excelente plática. Felicitaciones. Creo que nada más. Nada más tenemos un comentario de mi parte, si me lo permite, doctora. Y muchas veces, ¿cómo podemos conservar la biodiversidad si estamos sacando el animal de su estado natural? ¿Cómo podemos conservarlo? Porque yo he observado que algunos proveedores de peces a veces venden pejelagartos o venden tortuga casquito, por ejemplo, por poner unos ejemplos. Realmente no estamos conservando la biodiversidad. Yo creo que estaríamos devastando, ¿no?, la población de estos especímenes. No sé su comentario, doctora, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, primero saludos a Gina, gracias por los comentarios. Y sí, para enfocarnos un poquito en esta cuestión, qué bueno, gracias por la pregunta, porque durante la plática traté de hacer esta diferenciación, pero es bueno reiterarla, ¿no? La cuestión de la ilegalidad implica en sí misma que ya estamos impactando negativamente al ecosistema. La captura de especies nativas bajo estas malas prácticas, que son la captura y con fines de comercialización sin manejo, sin investigación, sin una entidad académica que respalde estos métodos, impactan directamente en las poblaciones. Tan solo justamente el ejemplo del peje lagarto las poblaciones de estos organismos se han disminuido muchísimo, muchísimo por la pesca, porque sí es un organismo de consumo, pero cuando se capturan o con fines de acuarismo o con fines ornamentales, los capturan muy pequeños. Entonces, disminuyen la sobrevivencia de las poblaciones hasta en un 50-60%, ¿no? O sea, además de disminuir la densidad de población en sí misma, están impactando directamente en otras cadenas de la propia especie. Entonces, en esos temas de colecta ilegal, lo que decía, muchas veces el querer hacer o enfocar las prácticas de rescatar, muchas veces se llama así, vamos a rescatar esos organismos y los vamos a tener en nuestras peceras para conservar la biodiversidad. No, eso no puede ser así. O sea, tiene que ser, por eso trataba de escribir, tiene que ser a través de un estudio manejado. O sea, no sabemos si esos 3 peces que nos trajimos eran los últimos del ecosistema, ¿no? Entonces, debemos primero estudiar el ecosistema del que se trata y una vez que tenemos un estudio que nos da la viabilidad, entonces se puede hacer un tipo de manejo dentro de ese ecosistema. En este caso me refería específicamente a la cuestión de la colecta de los biotopos, porque lo he visto muchísimo últimamente, no tan solo en México, sino en otros países también. Esta cuestión de las expediciones de biotopo, las expediciones de acuaristas, no creo que sean malintencionadas. Sin embargo, la falta de información
que creo que es el punto de la pregunta, genera que lo que pudiera haber sido una muy buena acción se convierta en un impacto devastador para los ecosistemas. Entonces, no podemos hablar, ya para resumir, concretando, no podemos hablar de conservación, de acuarismo como herramienta para la conservación, si en sí misma el diseño de esta práctica no está respaldado bajo una vigilancia especializada o una asesoría especializada, ¿no? Las buenas acciones sin información se convierten directamente en impactos ambientales muy graves para los ecosistemas. No sé si aclaré la duda. Sí, doctora, muchísimas gracias. Lisbeth Ramos, excelente plática, doctora. Roberto Gallardo dice, por una adopción de organismos acuáticos con responsabilidad medioambiental, ese es su comentario. Creo que no, ya no tenemos más comentarios, pero de mi parte, mi agradecimiento, doctora, por aceptar nuestra invitación 2 veces. Mi agradecimiento a la licenciada Gina, sin ella no hubiéramos acercado con usted. Y bueno, le voy a ceder los micrófonos a la licenciada Carmen para que despida la charla. Gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por su conferencia. Nos hubiese encantado que gente que es aficionada a tener peces en casa pudiese tener la información previa a este hobby. Pues creo que sí, sin querer queriendo, como dijeron por ahí, estamos afectando a nuestro medio ambiente, estamos afectando a los ecosistemas. Y pues muchas gracias, sin más preámbulos a todos, muchas gracias por haberse conectado. Compartan el video y le haremos llegar a la doctora nuestro reconocimiento por vía correo electrónico, y también ya dio sus contactos, quien guste también podamos compartir su información, y estamos cordialmente invitados para el próximo jueves y el que sigue otro martes de presencia el próximo martes. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a las órdenes, con todo gusto. Colaboramos, veía aquí la pregunta, con todo gusto. Gracias, hasta luego, buenas tardes.